dominicales. Bienvenidos. Muy bien. Hoy es 19 de julio de 2026. Bueno, hablemos de plata. Así se dice en los negocios del Señor. Hablemos de plata. Es un tema controversial, o por mucho o por poco. Es un tema inclusive de características, como diría yo, con marcos de tabú, ¿sí? Porque de por sí el ser humano o la expone o no la expone. Es decir, el tema de sus posesiones, o la muestra o no la muestra, o la muestra según una metodología. Lo cierto es que cada uno de ustedes, como yo, vivimos y estamos sustentados por el dinero. Es una metodología de nuestra vida común, digámoslo así. Entonces, pagamos nuestras cuentas, tenemos expectativas de que llegue, por ejemplo, el recurso, sea la fuente que sea, por productividad de trabajo, por la mesada pensional o por algún otro medio, pero estamos en la expectativa del dinero. El tema es obviamente algo que nos va a ayudar y nos está ayudando, es a contemplar el dinero. Primero, pues el propietario es Dios y Él es el que la entrega. Nuestro rol es administrativo, tanto rol como estatus, que eso es un tema lingüístico interesante, es de administradores. Entonces, administramos lo que Dios nos da. Y también tenemos expectativas de lo que Dios no nos da, porque creo yo que en gran parte muchas personas dentro del marco cristiano también se ve eso, la expectativa por el progreso económico, de lo cual surge esa famosa escuela que ha hecho tanto daño en el mundo entero, de la escuela de la prosperidad, ¿no? Que ha hecho muchísimo daño. Como que ser pobre es similar a ser pecador o no ser hijo de Dios, unas cosas que tienen esa derivación. Muy bien, entonces, con ese marco, sigamos en el punto en que estamos. Bueno, vuelvo y repito aquí esto es clave. No existen dos mundos, es decir, no hay dos bolsillos. O sea, este bolsillo no es el del diezmo y este bolsillo es el de lo secular. Recuerde que esa partición no existe en el reino de Dios, pero a muchos nos enseñaron de que hay dos partes, ¿no? Yo recuerdo uno de mis pastores, hace mucho tiempo, decía, usted lo importante es que diezme, lo demás usted verá qué hace con su plata. No, eso no es así. También lo que es la plata que no es del diezmo es dinero de Dios y Él nos va a pedir por eso, y nadie puede decir, no, pues yo diezmé lo que era tuyo y lo demás pues lo usé en este tipo de cosas. Eso también, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Bien. Ok, todo es de Dios, el ser humano y todo su componente, incluyendo su bolsillo, es de Dios. El dinero, en la naturaleza del dinero, y aquí es donde estamos, no es bueno ni malo. Son características que no podemos ponerle al dinero. No es bueno ni es malo. Y en cierta manera nosotros deberíamos, y esto valga como el punto, de quitarnos un poco esa glosa que a veces posiblemente en nuestro entorno surge de cuando vemos un carro fino, ¿no? Mire eso. O sea, el que tenga un carro así envuelto en plata, ¿sí? O si un familiar le va bien y tiene mucha plata, no, pues que está forrado en plata. Esas cosas es de nuestra cultura.
Y son glosas que surgen, como también el otro lado, pobre y arrancado como siempre. ¿Sí? Y son parte como de nuestra semántica, ¿no? ¿Sí? Y resulta que yo creo que a veces nos hace daño. Yo les cuento una anécdota que yo estaba con una persona llevándola, o sea, me ofrecí para llevarla a una cita médica. Esa persona no es cristiana ni nada. Y me empieza a hablar de todos los ricos de este país, de fulano, de sutano, de sutano. Y yo decía, ¿a qué hora se acaba este recorrido? Pero hablaba con resentimiento. Es muy común eso. Como también está la otra parte, de los que hablan de los que no tienen, porque no de esto, porque lo otro. Ese tipo de corte o de división es lo que hace un poco de daño también en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuánto quisiéramos que no supiéramos el estrato en que vivimos? Alguna vez que yo estaba en Europa haciendo algo, me preguntaron que cómo era eso de que nosotros teníamos estratificación. Entonces me preguntaron, ¿y cómo se mide eso? Yo les dije, pues el recibo del agua. Ahí se sabe como la categorización. El que creó eso no lo hizo con la intención de discriminar, la hizo con la intención de ordenar. Sí, subsidios y ciertas cosas que son válidas, pero a veces lo usamos es para otro uso. Bien, es para otras cosas. Aquí, este texto es la médula, Deuteronomio 8, 11 y 20. Ya lo he explicado, cuando pasa, antes de pasar Moisés al otro lado, no pasó Moisés, el pueblo, el Señor les advierte, ustedes no se pueden olvidar de mí, de lo que trabajen, no se olviden de mí, porque yo los voy a maldecir. Y lo hablaba en términos de productividad. Todo lo que ustedes produzcan y cosechen es parte de mi bendición. No se olviden de mí. Bien. El dinero, sigue aquí esta parte y estamos aquí. La relación sobre el dinero y la salvación. Enseñanzas del Señor Jesucristo y del Nuevo Testamento. Ahí ya quedamos empalmados. Estos relatos no son aislados ni se desconectan de su contexto para manipular la enseñanza. El dinero y la vida espiritual están muy ligadas. Ojo, voy a decir algo con mucho cuidado y amor. Sé que el que tiene plata, lo sabemos, no es una señal de que tenga una vida espiritual sana. O sea, tener mucha plata no tiene esa señal. Y no tenerla tampoco tiene una señal de que tenga una vida espiritual sana. Es decir, el que es próspero no puede decir, no, es que Dios como me ama, vea plata y presencia. No. Y el que es pobre tampoco puede decir, no, yo aquí, en mi pobreza, Dios me ama y tengo mi vida espiritual arreglada. Ninguno de los dos tiene razón. Ninguno. Pero, aquí viene el punto claro. El que piense mucho en plata, se trasnoche, se desvele y que tenga una úlcera por ahí escondida, ahí está el reflejo de su vida espiritual. Ahí está su corazón. ¿Me la cogieron? El que piense mucho en lo que tiene o en lo que no tiene y le quite sueño, paz, tranquilidad, armonía, le quite entonces sus características naturales, que se vuelva un amargado, por eso ahí está su vida espiritual reflejada. Eso es claro. Entonces el manejo de la plata, el manejo del dinero, es un aspecto interesante para hacer la medición. Qué interesante, por sus frutos los reconoceréis o los conoceréis, de cómo está esa persona. No, noten que ni es pobre ni es rico. Conceptos relativos en la sociedad. Porque para algunos, una persona decir, soy muy rico, pero pues frente a otros prototipos de vida, pues es pobre. Igual el pobre. Puede decir, yo soy pobre, pero frente a otros esquemas, puede ser rico.
Yo siempre pongo el tema de los carreteros. Los vemos como pobres, pero dentro de su gremio el que tenga 2 carretas es rico, porque arrienda una y recibe ese ingreso. Son conceptos supremamente relativos y por eso el mundo no se puede dividir así. Ahora, esto sí es clave. El dinero y la vida espiritual van muy ligadas. Y aquí es donde ya tenemos que ir pensando, aunque no es la clase de hoy, pero tenemos que ir pensando para cuando lleguemos allá, y entonces yo qué tengo que hacer con la plata, qué debo hacer con lo que tengo, qué es lo que yo o lo que Dios quiere que yo haga con su plata, con los recursos que tengo. Eso es bien interesante, porque no se trata solo de diezmar y ofrendar, imagínense, eso es todo un esquema, y vamos a vivir supremamente en paz en esa área. Algunas enseñanzas, no sé si alcanzamos a ver la de Juan el Bautista, tal vez. Recordamos, Lucas 3, rápidamente, para tener que avanzar un poquito en esas enseñanzas. Lucas 3, versículo 1 y vamos a mirar versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, Juan tenía el esquema de predicar arrepentimiento, es decir, cambio, el cambio de la vida, el cambio del pensamiento, el cambio de sentimientos, el cambio de una estructura de la vida. Bien, entonces él va anunciando esto, él se autoproclama, ya, digámoslo así, por llamado de Dios, el profeta, y decía, versículo 7, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Era el mensaje de Juan. Y aquí viene la clave: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esos frutos dignos de arrepentimiento que Juan expone no solamente son para las personas que salían para ser bautizadas en el Jordán. Él deja un punto de expresión, y es esto. Versículo 10. La gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué hacemos? Tú ya nos dijiste que éramos unas víboras, ya nos dijiste que éramos unos pecadores. ¿Qué hacemos, Juan? Entonces él dice: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ojo que todavía no era el ministerio del Espíritu Santo, por eso lo admirable de esta enseñanza. Entonces él dice: ¿quieren hacer frutos? Esto es lo que tienen que hacer. Versículo 11: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Para Juan es explícito: arrepentimiento, cambio de vida, cambio de mente, es no seguir siendo egoístas. Si te sobra algo, compártelo. Eso lo dice Juan. El Señor refuerza eso después. Entonces, para Juan, arrepentimiento es igual a obras explícitas antiegoístas. Esa frase es mía, hay que patentar. Arrepentimiento para Juan es igual a obras explícitas antiegoístas. Entonces, lo expone y dice: tienes 2 de esto, regala una. Ojo, estas enseñanzas, repito, no son aisladas, van dentro de todo el programa de Dios. Algunos pueden decir: vea, ¿sí ven? Entonces usted tiene 2 casas, una al pastor, tiene 2 carros, una para los hijos del pastor. Eso es lo que dicen por allá en otras partes. Aquí no. Este es un programa.
entero. Por eso no se puede sacar el texto y aislarlo, porque después vienen las enseñanzas del Señor y después vienen las enseñanzas de la iglesia, las cuales son el fundamento de nosotros, que llamamos el fundamento apostólico y de los profetas. Entonces, dice otro, versículo 13, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, o sea, romanos, ¿y nosotros qué hacemos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, para Juan, es decir, inspirado por el Espíritu Santo, está explicando que aquellos que se arrepienten, dando frutos de arrepentimiento, no deben sobornar, extorsionar, ni aceptar soborno, ni aceptar extorsión, ni hacer chuecos torcidos, y estar felices y contentos con lo que se tiene. Es decir, felices y contentos con lo que no se tiene también. Qué interesante. Y se lo dijo a romanos, a los soldados. Es dos respuestas que van dirigidos al dinero, a la producción, a la forma explícita de nuestro carácter cristiano. Ahí está. Juan, sigamos. También le preguntaron, estoy buscando el de los publicanos. Mari, uy, te hiciste lejos. Dime, chinita. Respecto al versículo 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir que... El 12, sí, publicanos. Se nos estaba enviando un mensaje de que los cobradores de impuestos, los publicanos, no abusaran de los cobros. Sí, su merced, exacto. Y ese era el texto que estaba buscando. Lo que pasa es que se me pasé al de los soldados romanos. Recuerda que el publicano era una persona judía del pueblo de Dios, pero al servicio de Roma, de la estructura del imperio. Entonces eran servidores públicos romanos, recibían su sueldo como cobradores, pero ellos pues cobraban impuestos más allá de lo ordenado. Entonces hay tres figuras: la gente común, los publicanos y los soldados. Ya ahorita, más adelante, vamos a ver algo muy interesante con Zaqueo, que era publicano. Igual Leví, Mateo, que era publicano. El tema se vuelve del Señor Jesucristo, no de Juan. Pongámoslo en tiempos del siglo XXI en esta sociedad. ¿Cómo es de cansón y mamón Juan? Y dele con lo de la plata, y dele con la plata, y dele que el arrepentimiento se besa en la plata. El arrepentimiento y plata es lo mismo, arrepentimiento. No. Pero resulta que Juan no dio esa enseñanza aislada. Viene el Señor Jesucristo, el cual es tu Señor y tu Salvador, y ¡pum!, la refuerza. Pero la refuerza no como diciendo Juan tenía razón, no solamente dijo eso. O sea, el Señor Jesús confirma lo que dice Juan, pero le pone un estándar aún más alto. Y ahí sí decimos, caramba, ¿ese prototipo de persona seré yo? Si tú y yo vivimos de arrepentimiento, claro, por la acción del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo está el tema de mi bolsillo? ¿Cómo está el tema de mis cuentas? ¿Cómo está el tema de mis ingresos y egresos? No es un tema aparte. Administrar plata es un tema espiritual. Y voy a explicar algo. Ya tuve la palabra. Sí. Ay, pero ¿por qué no?
Vean a la muchacha aquí. Bueno, esto es una ayuda audiovisual, ¿sí? La muchacha está orando. ¿Por qué creen que está orando? A ver, imaginémonos. No sé yo, pero den ideas. ¿Por qué estará orando la muchacha? La plata para el semestre. La plata para el semestre. O sea, hay que poner la foto de alguien. De pronto no tiene trabajo y está orando De pronto no tiene trabajo y está ahí por el emprendimiento que acaba de arrancar. por el emprendimiento que acabó de empezar. Quizás pidiéndole sabiduría. ¿Quién dijo del paseo? La vea, mira quién dice. Que quiere ir de paseo y no se quiere endeudar. Oiga, están hablando ustedes. O sea, se están viendo ahí la muchacha. Mari, Pidiéndole sabiduría a Dios ¿para qué? finanzas. Sí, pero ¿para qué? O sea, sí, finanzas. Permanente. ¿Para qué? Para tenerlo permanente. Pero me gusta que ustedes tocaron puntos y eso me encanta porque quiere decir que la temática sí los está ustedes poniendo a pensar. Semestre, paseo, viaje, emprendimiento, salario, deuda bancaria. Entonces sí los está poniendo a pensar. No es un tema aislado del Espíritu Santo. Eso tiene que quedar claro. Soy cristiano, tengo que saber manejar la plata de Dios, porque no es mía. Y eso sí produce que estemos orando. Pero esta oración no es de la siguiente manera. No es, Señor, tú sabes lo que yo anhelo, porque probablemente las oraciones son así. Ahí sí le salen palabras hermosas, ¿no? Lo que yo anhelo y el sueño que yo tengo en mi corazón, por el cual pues me endeudé con la agencia de viajes, porque quería hacer ese viaje de 35 días, 34 noches por Europa. Bueno, esto, ay, perdón, la exageración, oh, uy, qué exageración, sí. Y tú sabes que me falta todavía para los yates desde Santorini a Atenas y Atenas por el Bósforo, sí. Esa oración no es, esa niña no está orando así, es diferente. Puede que suene parodia, pero pónganlo en deuda, universidad, ropa. Ojo con eso del consumo de ropa. O cualquier otro aspecto, perfume, relojes, ahí sí es cierto, el agáchate, toda la exposición de mercancía ahí. Y ahí sí uno dice, es que esto no es la oración inmediatista. Ojo con lo que voy a decir. Criticamos a los católicos romanos porque tienen oraciones inmediatistas, que antes de salir se persignan y por la acción del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen, que me vaya bien y que de regreso también. Ya. Y el día 10, 12, 14 horas solares de pronto, y llega ahí, Señor Dios mío, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Virgen Santísima, me llegué bien. Y nosotros decimos, esos católicos romanos. Muchos cristianos hacen eso, pero no usando a la Virgen, sino solamente, ay, me metí en esto, ayúdeme a orar. O sea, ayúdeme a orar. La oración pertenece a la disciplina espiritual, porque hace parte de las disciplinas espirituales, en el conjunto de la comunión con Dios. Y ya se sabe en esa sabiduría lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Aclaro, pie de página, lo voy a aclarar. Sí, hay situaciones inmediatistas, enfermedad, urgencias. De pronto me cogió sin dinero una urgencia. Ayúdeme a orar. Voy a orar por eso. Me cogió sin dinero una situación familiar. ¿Sí? Orar. Pero esas son situaciones que debemos atender en la característica de urgencia. Ojo, lo urgente es diferente a lo importante. Lo urgente se atiende ya, tiene que atenderse ya. Es la ambulancia que va corriendo, ¿sí? Cuando digo ambulancia es metafórico. Toca atender esto ya.
Pero lo importante es lo que nos enmarca. Y no debemos buscar al Señor para que bendiga, vea, Señor, mi proyecto, vea, mi proyecto, bendígalo. Pues solamente son 200 milloncitos. Sí, o no puede que sean 200 millones, puede ser 200,000 pesos. Pero no podemos buscar a Dios para que se adapte. ¿Me la cogieron? Oye, es que Dios se tiene que adaptar. No, porque no existe eso dentro del programa de Dios. Ahí estaríamos haciendo la idea de que hay dos mundos. Y no, y solo hay uno. Y Dios es el que te da el dinero como lo que no te da. Pero es que esto es lo importante. Tener una sabiduría constante en el dinero. A eso se refiere esta clase. Este curso de Escuela Dominical es eso. No es oraciones, oraciones de prosperidad, ¿no? Como unas frases de que me llegue el dinero. Eso es igual que coger el vientre de Buda y frotarlo para que salga más dinero. Bien. Entonces, miremos el caso de Zaqueo. Lucas 19. 1 al 10. Alguien que lo lea, por favor, y ahorra un poquito de voz. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y el rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno se le devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bien. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Gracias, Henry. Características de Zaqueo, que era igual de alto a mí. O sea, más o menos entre 1,5 metros, un poquito más. Y no podía ver a Jesús. Anhelaba verlo y se subió al árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, es decir, a la rama del árbol, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bien, ahí. El Señor llega a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo es publicano. El ser publicano no tiene unas características de honestidad en el marco del Nuevo Testamento. O sea, ser publicano es sinónimo de ser corrupto. Pero el Señor llega a esa casa, como llegó a la casa de Leví y Mateo, o sea, también publicano, y es uno de nuestros evangelistas. Pero llega ahí, y llega ahí con más personas. Es que esto es lo clave. Lo que pasa entre el Señor Jesucristo y Zaqueo no es oculto, es público. Ahora, interesante lo que se llega a ver dentro de la sociedad inmediata, que el maestro, llamémoslo así, llegue a la casa de una persona no solamente con mala reputación, sino que se evidencia que es una persona que es corrupta. ¿Bien? Entonces, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, noten que es público, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, entiéndase, corrupto. Alguno me dijo alguna vez: eso asimilémoslo en Colombia como un traqueto, más o menos. Zaqueo, versículo 8, puesto en pie,
dijo al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué opinan ustedes de ese versículo 8? Quiero escucharlos. Así como ahorita, quiero escuchar ese versículo 8, ¿cómo lo ven ustedes? Estaba orgulloso Zaqueo, que era generoso, porque dice: mira, Señor, tengo buenas obras, yo doy plata a los pobres. Sí, como que estaba él dándose la gloria a él, es lo que yo veo ahí. Es lo que tú ves ahí. Interesante, Henry. Bueno, más. Se arrepintió de que estuviera robando, porque ese es el verbo. El verbo no es la comisión, el verbo es robar. O sea, bien, interesante. ¿Qué más? Pues él pensó que el arrepentimiento estaba en dar obras por cuenta de él. Y entonces decía que quería cuadruplicar en algo lo que enmendar 4 veces más de cuanto lo que él había hecho durante el transcurso de su vida como cristiano. Bueno, interesante. Está muy interesante lo de Jaime y Henry. Como frutos de arrepentimiento, lo opuesto a lo del joven rico, ¿no? Lo opuesto. Ah, claro, el joven rico se fue triste porque posesionaba, mientras Zaqueo entrega. Muy interesante esa comparación. Pensaría yo que si se trata de la reparación, ¿no? El arrepentimiento hace ver que tiene que ayudar a reparar el daño que hizo, ¿no? Y tal vez hoy lo vemos, digamos, ese es un principio del derecho humanitario, ¿no? La reparación, que la verdad, justicia y reparación. Y ahorita vemos muchas veces que la gente se queda en la verdad, pero no hacen reparación. Ok. Tenemos que quedar. Perfecto, bien. ¿Qué más? Muy bien. Pues resulta que Zaqueo nunca esperó que Jesús entrara a su casa. Solo quería verlo en el árbol, desde el árbol. Cuando llega, entonces el Señor a la casa de Zaqueo públicamente, o sea, dentro de un marco muy público, Zaqueo saca esta expresión de voy a reparar, devolver, porque no es una cuestión de esto es mío y de lo mío te voy a dar, no, él entiende que hizo soborno y que hizo muchas prácticas deshonestas y lo está diciendo, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces, como con unos intereses, sabemos así. El texto no está poniendo de base la obra de Zaqueo, está poniendo de base el arrepentimiento de Zaqueo, que es explícito, se dejó ver. Entonces, Pablo por allá en una carta dice: el que robe, no robe más, sino que trabaje, dice así Pablo. Para Pablo, miren, para Juan el Bautista, el arrepentimiento es explícito, o sea, se ve, y se ve en lo que se llama la productividad o el dinero. Para el Señor Jesucristo también, y lo reafirma, confirma lo de Juan el Bautista y pone un punto alto. Y los apóstoles, que vamos a verlos en los Hechos, pero el apóstol Pablo, no tenía este texto, pero le dijo a aquellos que estaban y hacían parte de la iglesia, les dijo: ustedes si siguen robando, no están mostrando a Cristo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje. Entonces, para la Biblia, y eso que no estoy usando las fiestas del Señor del Antiguo Testamento, que como sabemos está concatenado, o sea, está unido al Nuevo Testamento, para la Biblia, el vivir en Cristo, el vivir como pueblo de Dios, el vivir como iglesia, el vivir en comunión con Dios, toca el bolsillo. Pero no para los grandes templarios, sino que toda política, perdón, me equivoqué de palabra, pero toda norma del Señor
para el buen vivir, está diciendo, estoy cuidando tu corazón de que no sea egoísta. Cristiano egoísta es contradictorio en temas de plata, en temas de dinero. Lamentablemente, un mundo permeado, o la iglesia permeada por el mundo actualmente, donde decimos, caramba, ¿qué está sucediendo? El Señor sí lo dijo, y lo dijo cuando la mujer en Betania lo unge con el nardo y rompe el frasco de alabastro. Y los apóstoles, empezando por Judas, le dicen, oiga, no sea tan bruta, oiga, esto se hubiera podido vender. Y de repente el Señor dice, déjela, ella está haciendo lo que me van a hacer, es decir, está adelantándose. Igual pobres, ¿qué dijo? ¿Pobres qué? Siempre habrán. Y la religión pura y sin mácula es ¿qué? Dice Santiago. Y acuérdense de los pobres. Entonces, esto de este mundo dividido entre ricos y pobres y ricos, ahí no vamos a encontrar respuesta. Nunca. La respuesta la encontramos en un esquema muy diferente, que nos la da las Escrituras, la palabra de Dios. Y este señor Zaqueo, que claro, cuando lo enseñamos en los niños en la escuela dominical, es un personaje muy particular, está diciendo, como fruto de arrepentimiento, devuelvo la mitad de mis bienes. Yo creo que él hizo el cálculo, dijo como que he robado como 50%, devuelvo. Y si he afectado a alguien, ¿qué es eso de afectar a alguien? Si alguno he defraudado, pero entendámoslo así, si lo dejó en la calle, si lo dejó sin las gallinitas, si lo dejó con hambre, si lo dejó, mejor dicho, así, supremamente mal, lo va a reparar. Lo va a reparar. Ese es el ministerio de reconciliación que tiene la iglesia en el aspecto económico. Y por eso nosotros, en proyecto personal o nuestro presupuesto personal, debemos tener claro dos cosas. La plata no es mía, y segundo, que parte de esa plata no va a ser para mí. No va a ser para mí. Ahí vamos tejiendo el presupuesto que hace parte de las últimas clases de esta materia. Versículo 9. Léelo, Julis, léelo ahí que estás ahí. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces llegó la salvación a la casa de Zaqueo. ¿Por qué hizo esa obra? No. Porque él fue consciente de su pecado, se arrepintió y devolvió o reparó. El tema es bien clave, y vuelvo y repito, aquí. Resulta que hay una relación sobre el dinero y la salvación. No es que el dinero compre la salvación, pero sí expresa mucho de nosotros. Lo expresa muchísimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar y orar. Señor, ayúdame, enséñame cómo es esto. No quiero hacer parte de un pueblo que diferencia a las personas entre ricos y pobres. Uy, eso sería terrible, terrible, muy terrible. Tenemos un mismo espíritu, mismo bautismo, una misma iglesia, un mismo Señor. Eso sería terrible. ¿Qué creen ustedes? Ya que William puso el tema, ¿por qué el Señor no recibió al joven rico entre los 12? Claro, sabemos que él se fue triste porque amaba el dinero. Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Señor acepta que el joven rico ingresara al grupo de los 12? Su prioridad no hubiera sido conseguir algo. Dime, Jaime. Su prioridad no hubiera sido evangelizar,
reino de Dios, sino hubiera sido siendo ¿Qué? cosas materiales a la parte económica. Bueno, Es Vicente. una contradicción entre la prédica del Señor y recibir un hombre que realmente su interés no estaba en el camino de él, sino estaba en el mundo. Interesante ese comentario, muy interesante. Vamos a analizar eso después. ¿Qué más? ¿Qué hubiera pasado si entraba? Voy a cambiar de nuevo la pregunta. ¿Los discípulos recibieron bien el rechazo del Señor al joven rico? Dijeron, sí, maestro, así se hace. Uy, sí, ricos no caben aquí. Uy. ¿Qué dijeron los discípulos? De pronto ellos les hubiera convenido más recibir a un rico porque pues ellos pasaron. Claro, pues tenía la caja menor ahí. Además dijeron, y si este no entra con todo y plata y que es piadoso, comillas, pues nosotros, o sea, ¿quién puede entrar? El hombre entraba con la caja menor. Entonces el Señor caminando y le cogía la noche en un bosque o en el desierto, pues ¿dónde tenían que dormir? Ahí, piso en tierra. Y el joven rico diciendo, no, yo conozco allí un hostal, podemos quedarnos allá, es de un amigo mío. Se perdía el propósito. Y Jaime y Vicente caminan en un punto que sí vamos a tratar más adelante. El propósito del Señor era diferente, porque lo que el joven rico hacía era acomodar, porque recuerden que él conocía la ley. Él dijo, yo la conozco. Acomodar a Dios en su riqueza, en su esquema de vida, que ese es el problema del pensamiento actual cristiano. Acomodo a Dios en mi esquema y lo aprieto hasta que quepa ahí. Y resulta que no. El joven rico no entendía que ese 10º mandamiento lo que le estaba diciendo era: el dinero es de Dios, no es tuyo. Por eso se entristeció. Y él decía, el Señor, es que amaba mucho el dinero, muchísimo. Entonces sí, era un esquema muy diferente. El joven rico sí veía 2 mundos. Ese es el tema. Nuestro Señor es uno, y es el dueño. Y ese es el dilema de muchos hoy en día, así tengan mucha plata o poca. Meter a Dios ahí. Por ejemplo, si tienen una empresa, llegan temprano, pero yo soy tan buen cristiano que voy a hacer el devocional, hace el devocional y voy a orar. Y entonces ora el Señor que me vaya bien en este día en la empresa, en el negocio, o si eres un gerente comercial, que tenga buenas ventas. Sí. Termina, ora, empieza la jornada laboral y de pronto, empiezan a decirle: oiga, ¿y por qué no recibe usted este soborno para que usted me deje esto más baratico? Y, pues digámoslo, así nos entendemos. Ay, ¿qué hago? Cuando una persona dice, ay, ¿qué hago? ¿Será que oro por eso? Ya su corazón, ¿dónde está? Hace muchos años, un gran amigo mío me llamó, un hombre muy próspero, y me dice: mira, Daniel, en esta empresa gano 3 pesos, pero me están ofreciendo en esta empresa 10 pesos, ¿sí? Con varios ceros, ¿no? ¿Qué hago? Le dije: bueno, en esta empresa de los 3 pesos, ¿qué tienes que hacer? Hago estas 3 funciones. Y en la empresa de los 10 pesos, ¿qué tienes que hacer? Hago las mismas. Ah, ya. ¿Y qué más te exigen? No, pues 24/7. ¿Saben qué es eso, cierto? 24/7, disponibilidad, estar viajando, atender algunas relaciones. Y le dije: ¿y qué quieres? No, pues el de 10. ¿Por qué? Porque es más dinero. Las decisiones no se toman muchas veces por la cantidad de dinero.
sino por lo que te van a demandar por esos 10 pesos. Al final él entendió y dijo, uy sí, yo me quedo con el de 3. Capten el tema. Tener más, o sea, aumento de ingresos, no significa que tú tengas una vida más significativa en el Señor. Sí, si aprendes a administrar 3 pesos, vas a aprender a administrar 4, o 5, o 10, o 20, o 100 pesos, claro. Pero no significa que entre más dinero, eres más cristiano. Eso es algo clave. Y el Señor está aquí diciéndole a Zaqueo, llegó la salvación, es decir, así se manifiesta. ¿Cómo se manifestará en estos tiempos? De pronto tú no eres un cobrador de impuestos, no conozco ninguno aquí que sea cobrador de impuestos, pero en tu rutina, ¿cómo se va a manifestar esa salvación? En lo que tú haces, en ese dinero que tienes en tu bolsillo, en el Nequi, en el Daviplata, en el Lulo Bank, en lo que sea, en la cuenta, ¿cómo se va a manifestar eso? Eso cómo está administrado, o allá debajo del colchón, cómo está administrado, porque allá eso también el Señor está diciendo, eso es mío. Ahí, o sea, empecemos a trabajar en la pregunta. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo debo hacer? Entonces, ¿debo regalar a los pobres todo? No es esa la respuesta. Es parte, pero no es la respuesta. Entonces, ahorro y ahorro y ahorro. Es parte, pero no es toda la respuesta. Es interesante el manejo que el Señor le está dando a este tema que ocupa el 40% de las parábolas del Señor Jesucristo. O sea que es algo importante. Pero no es para abusar de la iglesia, los pastores, pero tampoco para no hablar de esto. Nos toca hablar. Tomémonos un tinto, hermanos. Gracias. Bendiciones.